Y para aquellos que nos quedamos, vamos a estar tratando la enseñanza bíblica sobre la creación, sobre el tema de la creación. Estamos en esta serie de 20 doctrinas básicas de la fe cristiana. Consideramos que siempre debemos estar recordando esos puntos básicos de nuestra fe, y especialmente en una etapa donde hemos recibido muchos hermanos nuevos a la iglesia, y también pensando en la plantación que va a salir para establecer una nueva iglesia. Pues es muy bueno poder pasar tiempo hablando de este tema de las doctrinas básicas de nuestra fe cristiana. Y vamos a estar abordando el día de hoy entonces el tema de la creación. ¿Qué es la creación? Así se llama este capítulo, y lo estaremos abordando el día de hoy. La creación. Seguramente es un tema debatido, ¿no? El día de hoy ¿es un debate la creación, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Y queremos considerar lo que dice la Biblia. No vamos a hacer un argumento apologético profundo acerca de este tema. Quizás deberíamos de invitar al hermano Joe Owen que venga a darnos varios temas sobre la creación, pero vamos a dar un panorama muy general de lo que la Biblia dice acerca de la creación. Y el primer punto que vamos a abordar es simplemente la creación de la creación. Okay, la creación de la creación. Cuando hablamos de la creación, estamos hablando de el mundo material, el universo que existe, nosotros mismos. Y queremos abordar este tema de cuándo Dios creó la creación. Y tenemos que entender que es un punto básico para nuestra fe cristiana, creer que Dios creó la creación. Y la Biblia nos enseña que Dios creó la creación de la nada. De la nada, esta creación, tomando algunas palabras en otros idiomas, latín, ex nihilo, okay, de la nada, ex nihilo, de la nada. Okay, Dios creó la creación de la nada. Y esto lo encontramos en múltiples pasajes. Tengo aquí 3 para compartir con ustedes. El primer pasaje es Génesis 1:1, ¿verdad? Donde todo comienza. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había nada más que la existencia de Dios, y Dios es un ser espiritual que no tiene cuerpo físico. Entonces Dios no existía en forma física, y Dios decidió crear el mundo físico, el mundo material en el que nosotros nos movemos. Nosotros somos parte de este mundo físico. Ahora somos seres espirituales, entonces también tenemos un aspecto no físico, pero sí tenemos un aspecto físico, y eso existe. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Dios creó el mundo. Dios creó el mundo de la nada. Lo vemos también en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3 también describe que todo lo que existe porque Dios lo creó. Dios es el creador de todas las cosas. Y un pasaje que también nos sirve para defender la deidad de Jesucristo es Colosenses 1:16. Porque en Él, hablando de Jesucristo, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Que Cristo fue el agente de las 3 personas de la Trinidad. Cristo fue el encargado en ejecutar la creación, en realizar la creación. Vemos a Dios, el Dios Trino, entonces obrando en la creación, porque Dios es el diseñador de la creación, Cristo es el creador de la creación. Y en Génesis capítulo 1 encontramos al Espíritu de Dios que estaba moviéndose sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Ahora, este versículo nos ayuda a entender que Cristo es Dios. ¿Por qué? Él no es un ser creado, porque todo lo que fue creado
fue creado por Cristo, que significa que Él tiene que ser Dios también, ¿ok? Entonces, cuando nosotros miramos nuestro mundo, nos topamos con un mundo que Dios ha creado, que ha creado de la nada, que no es el resultado simplemente de un proceso meramente natural, sino que es algo sobrenatural, es un acto de Dios. El mundo existe, ¿por qué? Porque Dios lo creó. ¿Cómo lo creó Dios? Bueno, aquí les voy a invitar a buscar Génesis capítulo 1, porque como notarán ahí en sus hojitas, hay bastantes versículos que vienen ahí mencionados. Entonces, en Génesis capítulo 1 encontramos cómo Dios creó el mundo y qué es lo que Dios usó para crear la creación. Bueno, creó la creación ¿con qué? Con su palabra, ¿verdad? ¿Y dónde vemos eso en Génesis capítulo 1? ¿Qué es lo que vemos en Génesis 1 que nos da a entender eso? ¿Cómo comienza el versículo 3? Y dijo Dios, y dijo Dios. Y vamos a encontrar palabras similares una y otra vez. Por ejemplo, en el versículo 6. Luego dijo Dios. Y en versículo 9. Dijo también Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. 14. Dijo luego Dios. Y pudiéramos seguir avanzando una y otra vez y lo que encontramos es que una y otra vez Dios crea el mundo. ¿Y cómo lo crea? Con su palabra. Lo crea con su palabra. Dios simplemente lo pronuncia y su palabra es tan poderosa que sucede, se lleva a cabo. Nos hace ver también un poquito la importancia de esta palabra, ¿no? Si la palabra de Dios pudo crear todo el universo que existe, con sus miles y millones, no de estrellas, hermanos, sino de galaxias. Si Dios lo hizo todo simplemente con la pronunciación de su palabra poderosa, ¿no deberíamos nosotros de valorar esta palabra que es igual de poderosa también, que no vuelve a él vacía? Okay, entonces Dios declara la existencia del mundo, usa su palabra, y quizás el punto más controversial de todos acerca de la creación es este: Dios creó la creación en 7 días, ¿verdad? Realmente 6, pero abarcamos normalmente el séptimo día como el día de descanso de Jehová, y entonces encontramos eso también aquí en Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 25. ¿Y cómo vemos que Dios creó el mundo en 7 días? ¿Pueden observar algo ahí en este pasaje que pudiera hacernos pensar que Dios lo hizo en 6 días y luego un séptimo para descansar? ¿Hay algo ahí? ¿Ves algo ahí? ¿No? ¿Nada? Es un invento de respuestas en Génesis y de Joe Owen y de el hermano Ken Ham. ¿No? ¿Qué hay ahí que nos indica esto? ¿Cuál? El 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y si entonces abarcamos el versículo 1 y 2 del capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Eso me parece que está hablando de 7 días, ¿no, hermanos? ¿Sí? Y luego cuando vemos que una y otra vez no solamente dice y dijo Dios o cosas parecidas, pero en el versículo 5, final del versículo, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y seguimos avanzando y vemos que versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. A ver, hermanos, si Dios quisiera habernos dicho que Dios creó la tierra en largos periodos de tiempo, que pasaron y transcurrieron millones y miles de millones de años, ¿lo pudiera haber explicado? De alguna forma, sí, ¿verdad? O sea, Dios tiene el concepto de largos periodos de tiempo. ¿Se acuerdan de alguna frase en la Biblia que abarca
quizás posiblemente millones de años. Ok, un día para él es como 1000 años, entonces él pudiera hablar de miles de años. ¿Dios tiene la terminología de miles de años en su vocabulario? Sí. ¿Se acuerdan de frases como por los siglos de los siglos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de frases como esas? Entonces, si Dios quisiera hablarnos de miles y quizás incluso millones de años, ¿Dios puede hablarnos en términos de miles de años? Sí, ¿verdad? Dios tiene esa terminología. Okay. Si Él quisiera describirnos que su creación fue en 7 días, ¿hay alguna forma que Él pudiera explicar que fue 7 días? Sí, ¿no? Por ejemplo, diciendo que pasó la noche y la mañana. ¿No? ¿Eso nos habla de qué? No, eso, perdón, hermano, eso nos habla de millones de años. No. O sea, cuando hablamos de la noche y la mañana, ¿nos habla de qué? Pues nos habla de un día, ¿verdad? Y luego cuando le asigna un número y dice un día, y luego otro día, y un tercer día, y un cuarto día, y un quinto día, y un sexto día, y un séptimo día, ¿es probable que nos está hablando de un día? Sí, ¿verdad? ¿Es probable que nos está hablando de una semana? Sí, nos está hablando de una semana. Y obviamente el día de hoy se nos presentan alternativas como la evolución natural. ¿Qué es la evolución natural? Bueno, es aquella que piensa que Dios no creó el mundo. Que Dios no tuvo nada que ver con la creación del mundo. La materia es eterna. Dios no es eterno, la materia es eterna. Y hace miles y miles de millones de años sucedió algo que nadie sabe qué fue. Algunos hablan del Big Bang o algo así, pero el día de hoy incluso la mayoría de los científicos reconocen que el Big Bang ni explica realmente el origen del mundo, pero algo sucedió, hubo una sopa primordial y se combinaron ahí algunos elementos y de alguna forma todas estas galaxias, miles y millones de galaxias llegaron a existir y se formó una Tierra que está estratégicamente colocada a cierta distancia del Sol, que si tuviéramos nada más unos pequeños porcentajes más lejos del Sol o más cerca del Sol, pues no pudiera existir la vida, pero todo curiosamente planeado, como si hubiera sido planeado, ¿verdad? Pero no fue planeado, eso es un invento tuyo. Y luego que dentro de ese mundo, pues llegó a existir la vida. Que los matemáticos han dicho que la posibilidad de la existencia de la vida sobre la Tierra es nula, o sea, por el azar. Es nula. Tanto que algunos de los científicos más conocidos el día de hoy dicen que la semilla de la vida tuvo que haber sido dejada aquí sobre la Tierra por extraterrestres. Y luego dicen que nosotros somos los que tenemos fe, ¿verdad? Una fe ciega incluso. Porque ellos mismos reconocen que el proceso científico en el cual ellos creen no defiende, no apoya la creencia o la existencia de la vida. Por un proceso natural, en los procesos que nosotros entendemos y conocemos el día de hoy. Pero ellos tienen fe que posiblemente unos alienígenas hayan llegado y hayan depositado aquí la semilla de la vida. Pero no es Dios, ¿verdad? No, Dios no pudo haber hecho eso porque pues Dios no existe. Okay. Es un tanto ridículo eso, ¿verdad? Pero siguen defendiendo un proceso de evolución natural que ha durado miles y millones de años. Quizás lo más triste es que una de las alternativas que se mueve el día de hoy es la alternativa de la evolución teísta. Esta evolución reconoce que, bueno, Dios creó esa sopa primordial y Dios usó ese proceso de miles y millones de años para gobernar el desarrollo del hombre. Y cuando se llegan a esos eslabones perdidos en la cadena de la evolución, ¿verdad? Vemos
evolución, reconocemos que sí hay un desarrollo, ¿no?, de las especies, ¿no? Los perros a veces son pues más grandes y de otras razas, se han llegado a desarrollar nuevas razas, ¿no? Vemos microevolución, pero no vemos macroevolución, donde una especie se convierte en otra evolución o otra especie. Y entonces, en esos momentos de macroevolución, según los evolucionistas teístas, pues Dios tuvo que intervenir. Y Dios como que dio el empujoncito, ¿no?, para que la ameba se convirtiera en, pues no sé, un pez y que de repente pues se brincara a ser un mamífero y que de repente, bueno, del simio, pues Dios nos dio el empujoncito para que pues llegáramos a ser seres humanos. Okay. Tristemente, muchos cristianos, incluso cristianos conocidos dentro del mundo evangélico, están cada vez más adoptando este tipo de creencias, cuando la enseñanza bíblica es simple, es clara. Lo que Dios dice es que creó el mundo en 7 días. Y solo en los últimos años, con la popularización dentro del mundo secular, dentro del mundo ateo, de un proceso de evolución atea, una evolución atea, sin Dios, algunos, cediendo ante la presión cultural, han querido adoptar la creencia de una evolución teísta, pues, que Dios llevó a cabo ese proceso. Pero, hermanos, la Biblia es muy clara en este aspecto. No pudiera ser más clara. Dios creó el mundo ¿cómo? En 7 días. Esto no es mito. Esto no es historia, esto no es poesía solamente, esto es la realidad de cómo Dios creó el mundo. Entonces Dios creó el mundo de la nada por su palabra en 7 días, y al hacer esa creación Dios creó al mundo como al hombre como el pináculo de su creación. Dios creó al hombre como el pináculo de su creación. El punto culminante de la creación divina es el hombre. Y esto lo vemos aquí en Génesis de diversas maneras. Una de las cosas que notamos acerca de la creación del hombre es que el hombre es una creación directa de Dios. Dios lo creó directamente. En Génesis capítulo 1 nos narra la creación de todas las cosas y simplemente con las palabras "y dijo Dios". Y sucedió. Pero en el capítulo 2 nos da la descripción de la creación del hombre, y Dios crea al hombre directamente. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es muy diferente a cómo creó las estrellas o cómo creó los animales. En el versículo 22 nos habla de la creación de la mujer y dice: y que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Y entonces vemos que es una creación directa de Dios. A comparación de los animales, esto nos da una posición inusual en la creación. También vemos que Dios creó al hombre al final. Después de haber hecho todo, en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que Dios creó al hombre. Después de todo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de hecho, esa es la siguiente verdad que encontramos aquí, que describe la posición privilegiada del hombre. Lo creó a su imagen. Lo dice el versículo 26, lo dice otra vez el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, e hizo al hombre para gobernar la creación. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. E incluso vemos este lugar privilegiado del hombre porque Dios nombra al hombre, y no sabemos exactamente cuándo, pero para el versículo 19 del capítulo 2, el hombre tiene un nombre. El hombre es Adán. Adán. Dios lo nombró. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto
para nosotros, pensando en una de las controversias actuales, acerca del trato de los animales. Ahora, ¿debemos de tratar bien a los animales? Sí. Pero hay ciertos grupos que nos dicen que si matas un animal es como matar a una persona, y un animal tiene todos los todos los derechos de un ser humano también. De hecho, recientemente alguien me envió un video de una propuesta de ley que tiene el gobierno actual de castigar a cualquier persona que mata, por ejemplo, una gallina. Si matas una gallina, puedes ser procesado, ¿verdad? E imputado de un crimen, porque la gallina tiene el mismo derecho que un ser humano. Un puerco, ¿verdad? ¿Quieres matar un puerquito para comer ahorita en Navidad? No, ¿verdad? No puedes hacerlo. Bueno, no creo que no se ha aprobado la ley, pero es una propuesta de ley que se tiene. Entonces, en la entrevista le estaban preguntando a esta persona que estaba defendiendo esta propuesta de ley, oye, pero ¿qué de la gente que vive en el campo? Y bueno, pues, bueno, ellos, como viven de eso, se les va a dar una excepción, porque pues ellos lo necesitan para comer. Bueno, pero ¿qué de todos nosotros que pues comemos pollo, que compramos en la tienda? Bueno, es que eso es algo aparte porque tiene que ver con la alimentación, pero tú no te atrevas a matar a tu gallina, ¿verdad? Que tienes ahí en la casa. Obviamente ellos mismos están reconociendo que existe una diferencia, ¿verdad? Que para alimentar sí se puede comer o matar un pollo, una gallina. Pero vivimos en un mundo que está confundiendo los principios de Dios, y Dios ha puesto al ser humano como el pináculo de la creación. Y debemos de gobernar bien la creación, sí, debemos de cuidar de los recursos que Dios nos ha dado, y hay principios en la palabra de Dios que nos hablan de tratar bien a nuestros animales. Pero sin duda el hombre tiene una posición privilegiada en este mundo que Dios ha creado. Dios ha hecho al hombre como el pináculo de su creación. Ahora, cuando hablamos de la creación, también es importante que nosotros entendamos que la creación es distinta a Dios, pero es dependiente de Dios. ¿Okay? La creación es distinta de Dios, pero dependiente de Dios. Y dices, hermano, bueno, eso yo lo entiendo. Bueno, quizás muchos de nosotros lo entendemos, los que estamos aquí, pero mucha gente allá afuera no lo entiende. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, Dios como creador no es la creación. Dios como creador no es la creación. ¿Sabías que hay religiones que creen que el mundo material es Dios y Dios es el mundo material? O sea, el hinduismo cree eso. Por ello hay ciertas leyes en cuanto a la comida que no puedes comer allá. No puedes matar animales porque es un ser vivo. Y por eso hay tantas ratas en India, por ejemplo, porque pues no se puede matar ningún solo animal. En parte esto tiene que ver con su creencia en la reencarnación, porque pues tú te pudieras reencarnar en alguna forma, ¿verdad? Si te portas muy mal, pudieras reencarnarte como una cucaracha. Y entonces si tú pisas una cucaracha, es posible que estás matando a tu abuelo, ¿verdad? Que reencarnó en forma de cucaracha. Ok, lo decimos en tono de broma y no queremos despreciar creencias reales que estas personas tienen. ¿Okay? Pero ellos creen que todo ser y todo lo que ha sido, lo que existe, iba a decir que ha sido creado, pero no creen en la creación tal como nosotros, pero todo es Dios, todo está en Dios y Dios está en todo. Esto se llama el panteísmo. Pero ellos no entienden que hay una distinción entre Dios y el mundo creado. Nosotros como creyentes creemos en la trascendencia de Dios. ¿Ok? La trascendencia de Dios. ¿Qué estamos hablando de esto? Bueno, lo que estamos diciendo es que Dios trasciende el mundo creado. Dios creó el mundo, pero Él es más grande que el mundo creado y no es el mundo creado. Primera de Reyes nos dice
Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Se acuerdan que los judíos creían y hebreos creían en los tres cielos? ¿Okay? El cielo inmediato, ¿okay? El cielo más allá, o sea, el cielo inmediato es nuestra atmósfera, las nubes y todo eso. El cielo de los cielos eran las estrellas más allá. Y luego estaba el ámbito espiritual, el cielo, el tercer cielo, que es el ámbito espiritual, donde Dios mora. Y dice, mira, ni nuestro cielo, ni las estrellas, donde están las estrellas, ni hasta el ámbito espiritual donde Dios tiene su presencia, eso no puede contener a Dios. ¿Por qué? Porque Dios trasciende todas las cosas. Él supera el ser humano, Él supera nuestra existencia, va más allá de lo que nosotros somos. ¿Qué dice el hinduismo, por ejemplo? Todo lo creado es Dios y Dios es todo lo creado. No, la Biblia establece esa distinción, se llama la trascendencia de Dios. Pero la Biblia también nos enseña otra cosa. Como creador, Dios se interesa e interviene en su creación. Porque algunos, entendiendo la trascendencia de Dios, se van al otro extremo de decir, bueno, Dios es tan grande que no se puede relacionar con la humanidad. Esto es lo que creían, por ejemplo, los griegos en el mundo antiguo. El platonismo enseñaba que Dios es puro espíritu y no puede tener contacto con el mundo material porque el mundo material es malo, todo lo material es malo, todo lo espiritual es bueno. Entonces Dios no podía tener contacto con el mundo material, no podía tener contacto con nosotros. Esto es lo que creían los deístas. Los deístas hablaban de Dios como el gran relojero. ¿En qué sentido? Bueno, la ilustración que usaban es Dios era como un gran relojero que había diseñado el mundo, había creado el mundo, le había dado cuerda y luego lo había echado a andar y él se había apartado del mundo y ahí el mundo funciona. Pero Dios no interviene, Dios está distante. ¿Por qué? Ellos creían en un Dios trascendente, pero lo que no creen es en la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios habla precisamente de que Dios está cerca de nosotros. Que Dios interviene en el mundo. Piensa que si Dios no es un Dios inmanente, que no interviene en el mundo, entonces no nos dio su palabra. Piensa que si Dios no es inmanente y no interviene en el mundo, el Hijo de Dios, siendo Dios, no pudo venir a la tierra, tomar forma humana y morir en la cruz. Si Dios no interviene en el mundo, no hay milagros. Dios no contesta oraciones, porque hay una serie de leyes naturales que Dios impuso sobre la creación y esas son las que gobiernan todas las cosas. Pero en la Biblia encontramos una hermosa combinación de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Y necesitamos esa clase de Dios, hermanos. Un Dios que está más allá del mundo creado, pero un Dios que también está cerca del mundo creado. Y esa inmanencia de Dios la vemos en Hechos 17, 25 al 29. Aquí les voy a invitar a buscar este pasaje, por favor. Son varios versículos ahí y quiero que ustedes lo vean. Ahí en sus Biblias, Hechos 17, 25 al 29. Noten cómo este pasaje nos habla de la trascendencia de Dios, pero también la inmanencia de Dios. Hechos 17, 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Noten ahí su trascendencia. Dios no necesita nada, pues Él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Ahí vemos, hermanos, su inmanencia. Él está dando a todos vida y aliento. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente, mira esto, no está lejos de cada uno de nosotros. Noten ahí su inmanencia.
Dios no está completamente separado de nosotros. No, Él se ha acercado a nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. No. Dios es grande, pero está cerca de nosotros. Son verdades hermosas, hermanos. Ahora, porque Dios es inmanente, se interesa, interviene en su creación, Dios sostiene providentemente su creación. Dios sostiene providentemente su creación. Cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando del control ordinario de Dios. ¿Okay? El control ordinario que Dios ha ejercido y está ejerciendo sobre la creación. ¿Cómo Dios sostiene providentemente a su creación? Bueno, noten Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. O sea, tu respiración es un don de Dios. Hermano, ¿te das cuenta que tú no podrías ni respirar si Dios no te permitiera respirar? Dios está sosteniendo providentemente tu existencia. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El mundo sigue existiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo mantiene en existencia. Cristo lo mantiene en existencia. Hebreos 1:3, la primera parte del versículo dice lo mismo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está sosteniendo todo de manera providente. Pero Dios también gobierna soberanamente. Dios también gobierna soberanamente los asuntos del hombre. Mira lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, ¿quién está diciendo esto? Daniel capítulo 4. ¿Se acuerdan? Esto lo dice Nabucodonosor después de haberse recuperado de su locura temporal, cuando él se había levantado en su orgullo en contra de Dios. Mira todo lo que yo he hecho. Y Dios dice, tú eres una hormiga. Tú no eres nada. Yo te aplasto en un momento. Tú siendo el rey más grande de la tierra, si yo quiero te vuelvo loco. Y cuando él despierta de su locura, se da cuenta que él no es nada, ni él, el rey más grande de la tierra, puede decirle a Dios, ¿qué haces? Dios gobierna todas las cosas. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios gobierna. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios gobierna soberanamente. Hermanos, esta es la razón por qué las pruebas que nosotros sufrimos tienen un beneficio para nosotros. O sea, si Dios no estuviera en control de todas las cosas, ¿cómo pudiéramos estar seguros de que esas pruebas tienen un propósito y tienen un beneficio para nuestra vida? No podríamos saberlo. Pero la soberanía de Dios es una doctrina que nos da un consuelo tan hermoso, tan bonito para nosotros. Pero Dios, al ser el creador, no solamente sostiene, pero gobierna todas las cosas. Y ayuda misericordiosamente. Nos ayuda misericordiosamente.
Dios no está en el cielo sentado sobre su trono como un dictador déspota que no le importa lo que sucede. Dios es un Dios que ayuda al ser humano misericordiosamente. Mira el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El pronto auxilio pudiera traducirse nuestro cercano auxilio. Dios está cerca a nosotros y podemos correr a Él. David nos invitaba hace un momento a correr a Cristo. Podemos correr a Cristo. Podemos refugiarnos en Él. Podemos encontrar en Él el auxilio que necesitamos para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. 1 Pedro 5:7, David también leyó este versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tienes una prueba? Puedes confiar en Dios. ¿Por qué puedes confiar en Dios? Porque Él es el Dios creador, soberano del universo, que te sostiene con vida, que gobierna las circunstancias que te rodean y que te afectan, pero también es el que interviene para cuidar de ti, cualquiera que sean tus situaciones difíciles. Entonces, Dios es el creador de todo el universo. Ha creado una creación que es distinta a Él. Dios no es la creación no es Dios, pero es una creación que depende de Dios porque Dios la sostiene, la gobierna y ayuda a los que se acercan a Él. ¿Ok? Llegando entonces al tercer punto que tenemos para hoy, entendemos el propósito de la creación. El propósito de la creación es que la creación da gloria a Dios. La creación, ¿por qué Dios la hizo? Dios estaba en el cielo y estaba aburrido después de toda la eternidad, porque Dios es eterno, ¿no? Entonces había pasado toda una eternidad y Dios estaba en el cielo y le mira a Jesús y se pone a platicar con el Espíritu Santo y dice, oye, estamos aburridos. Necesitamos un proyecto nuevo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una bola de tierra. Y ahí vamos a poner a unas cosas que vamos a llamar humanos. Y vamos a ver qué hacen. Y de vez en cuando vamos a meter el dedo y vamos a moverlos así. No, ¿fue así? No, Dios estaba en una eterna satisfacción, un eterno gozo, una eterna armonía entre Dios, el Padre, el Espíritu. No había nada que ellos necesitaran. Pero por glorificar su nombre, Dios crea el ser humano, crea el universo. Y vemos cómo la creación da gloria a Dios. En Hechos 14 podemos ver cómo la creación da gloria a Dios revelando su bondad. La bondad de Dios. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Que tú puedas irte a casa el día de hoy y comerte una carne asada. Quizás alguien va a comer carne asada el día de hoy. Nadie. Alguien, no sé, unos mariscos. No, hermano, yo huevo y frijol. Ok, está bien. Y tú vas a tu casa y tú comes huevo y frijol y te sacias y te da fuerzas. Eso es Dios haciéndote un bien. Eso solamente lo tienes por el bien de Dios. La lluvia. A veces en los últimos años ha escaseado la lluvia, pero hasta ahora ninguno de nosotros se ha muerto de hambre. Esa lluvia que permite que crezca el maíz, los frijoles. Eso es un bien de Dios. Esto es lo que dice el versículo. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Bien. Dios te está haciendo bien. Y está haciendo bien a la creación. Y eso revela su bondad. Pero busque también Romanos. Los siguientes pasajes ven que casi todos salen de Romanos. Bueno, vayamos a Romanos, capítulo 1. Ya lo estudiamos hace unas semanas. Ya se lo saben todito.
¿verdad? No hace falta ni abrir el pasaje, porque ya se lo memorizaron, ¿verdad? Mira la creación, ¿qué hace la creación? Lo que revela la creación, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que encontramos es que la creación revela la ira justa de Dios. El hombre mira la creación y aún sin la revelación especial debería llegar a la conclusión que existe un Dios de ira justa. Existe un Dios de ira justa. El versículo 19 nos habla de la existencia de Dios. La creación revela la existencia de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre sabe que Dios existe. La cosa más difícil del mundo es ser ateo. Porque tienes que negar la evidencia clara de todo lo que existe a tu alrededor y de todo lo que hay en tu interior. Es por eso que el mundo el día de hoy se vuelve cada vez más loco. Por el esfuerzo de reprimir la verdad de Dios, de detener con injusticia la verdad de Dios, porque Dios se ha revelado. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre existe. Dios existe y el hombre sabe que Dios existe. ¿Lo quiere negar? Sí. Pero aquí nos muestra la eternidad de Dios. Habla de su eterno poder y deidad. Entonces este versículo nos habla de la eternidad de Dios y nos revela también el poder de Dios. Y el versículo 23 nos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este pasaje también nos revela la gloria de Dios. Hermano, ¿entiendes que por medio de la creación el hombre debería entender que Dios existe, que es bondadoso, pero que también es justo y por tanto es un Dios de ira contra el pecador? Que Él es eterno, que Él es poderoso y glorioso. Eso todo el hombre lo debería de saber, porque Dios se lo ha revelado y es claramente visible. ¡Wow! Eso es impactante, ¿no? Porque en nuestro mundo moderno, occidental, se nos hace tan difícil a veces convencer a las personas de que Dios existe. No, qué difícil. No. Estas son verdades que son aparentes, son claramente evidentes en la creación. Revela la gloria de Dios. Hablando de la gloria de Dios, vamos a destacar tres cosas que la creación revela. La gloria de Dios se revela en los salvos. Isaías 43:7. Los salvos. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. O sea, Dios creó a su pueblo, a los que creen en Él, los creó para su gloria. Para gloria suya los formé y los hice. Los cielos también nos revelan la gloria de Dios. Salmo 19:1. Lo conocemos, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando salgo por las mañanas a pasear el perro, a veces está oscuro, a veces está apenas empezando a amanecer y a veces ves el sol. Y hay unas nubes. Ni se ve el sol todavía, pero ya empieza a vislumbrarse la luz del sol. Y hay unas nubes rosas. Y los veía esta mañana y decía: qué hermosura, qué hermosura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego si te vas por ahí al rancho, aquí no, ¿verdad?
pero te vas al rancho y por la noche miras al cielo y ves millones de puntitos de luz en el cielo. Y dices, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué gran Dios! Este mundo creado revela la gloria de Dios. Y no solamente los salvos y no solamente los cielos, sino que nos dice Apocalipsis 4:11 que todas las cosas nos revelan la gloria de Dios. Todas las cosas nos revelan la gloria de Dios. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Y qué está sucediendo aquí? Están alabando a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Todo trae gloria a Dios, todo trae gloria a su nombre. Y entonces podemos glorificar a Dios en una creación que es buena. La creación es buena. En Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios declaró la creación buena en gran manera. Buena en gran manera. Y obviamente ese mundo que Dios había creado en aquel entonces es un poquito diferente al mundo que nosotros tenemos hoy. Ahora es un mundo que ha sido afectado por el pecado, pero aún es un mundo bueno. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana el sexto día. Entonces Dios la declaró buena en gran manera, y Dios quiere que el hombre disfrute de la creación. A veces tenemos la idea de que Dios es un ogro, ¿verdad? Maligno, que los que no obedecen a Dios, esos sí se lo pasan bien, y nosotros aquí, los pobres cristianos, no podemos disfrutar de la vida. ¿Okay? No, Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida. 1 Timoteo 4:4 nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces no tenemos que vivir así, vidas pobrecitos de nosotros, no podemos disfrutar nada. No, Dios quiere que disfrutemos de este mundo y Dios provee abundantemente para el hombre. Dios provee abundantemente para el hombre. A veces pensamos que, bueno, lo que Dios disfruta es hacernos sufrir. Y el que sirve a Dios, pues no, apenitas va a vivir, va a comer huevo y frijol. Carne asada no, va a estar con huevo y frijol. No, pero Dios provee abundantemente para el hombre y esa abundancia debemos de disfrutarla. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, hermano, ¿vas a comer huevo y frijol? Disfruta. ¿Vas a comer marisco? Disfruta. ¿Vas a comer pavo porque es la semana de Thanksgiving? Pues disfruta. Pero no confíes en eso. ¿Por qué? Porque eso es un regalo de Dios. ¿Tienes una buena cuenta bancaria? Disfruta. No pongas tu confianza en eso. Porque eso es un regalo de Dios. Y entonces esto nos lleva a la conclusión, y aquí quiero que ustedes me ayuden, porque quiero que pensemos, si todo esto que es verdad, que la Biblia enseña, si lo creemos, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Yo les voy a dar dos, ¿ok? Primero, deberíamos de dar gloria a Dios, ¿no? Si Dios ha creado todas las cosas, y es un mundo glorioso que ha creado, deberíamos de poder a veces pasear el perro por las mañanas y no simplemente decir, uy, qué frío hace hoy, sino decir, Dios, qué mundo tan hermoso tú has creado. Deberíamos de dar gloria a Dios y luego deberíamos de dar gracias a Dios. Hemos dicho que Él es el proveedor, sustentador, protector del hombre. Deberíamos de dar gracias a Dios por su cuidado y su provisión. Hermanos, ¿qué más? Les puse ahí unas líneas en blanco, ¿ok?
para que aquí entre nosotros podamos sacar algunas conclusiones de cómo debemos de responder ante esta doctrina que puede ser o muy intelectual para debatir con ateos, o algo un poquito distante, como que bueno, sí, ya me sé eso, Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, gracias, bye. Ya lo hubieras dicho así, me hubiera ido hace 45 minutos y ya estaría comiendo mis huevos con frijol. ¿Ah? Ok, no. ¿Cómo debe movernos esto? Okay. Esta es la parte del estudio de grupos pequeños que muchos de ustedes no hacen. Esta es la parte de la aplicación, ¿verdad? ¿En tu grupo, Mario, se saltan eso a veces? No, si llegan sin haberlo hecho algunos. Algunos sí. Luego me pasan los nombres, hermano. En mi grupo pequeño también pasa eso. ¿Okay? Ahora estamos en la parte de abajito de la hoja, ¿verdad? ¿Cómo debes cambiar? Esas son excusas. No tienes excusa, Nay. No tienes excusa. Ok, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones? Si todo eso es cierto, hermanos, ¿cómo deberíamos de responder? ¿Cómo te mueve tu corazón? ¿Qué debe cambiar de tu vida? ¿Alguien? ¿Quién quiere decir algo? Ok, entonces, obediencia a su palabra. Si es el creador soberano, debemos de obedecer, por supuesto. ¿Alguien por aquí, quién era que estaba comentando algo? Ok, confiados, puedes confiar en Dios. No importa cuáles son tus circunstancias. Qué bendición fue escuchar el testimonio de Yumei, ¿no? Hace un ratito. Esa confianza en Dios, seguridad, que está gobernando las circunstancias de su vida y la vida de cada uno de nosotros para nuestro bien y su gloria. Qué bendición fue escuchar eso. ¿Qué más pudiéramos agregar aquí? Ok, la seguridad, ¿verdad? Cuando todo puede estar inestable, Dios sigue siendo el creador soberano. Alabanza, ¿verdad? No debemos de alabar a Dios. Todo lo creado. Un día se va a levantar y a una sola voz va a alabar a Dios. Deberíamos de hacerlo desde ahora. Desde ahora. ¿Qué más? Ok, buscar conocerlo. Este es nuestro Dios. Mira todo lo que Él ha hecho. Mira cómo es Él en su grandeza, en su poder, en su deidad. Deberíamos de buscar conocerlo. ¿Qué más? ¿Alguien aquí decía algo? Debemos de testificar. Porque hay gente que no quiere conocer a Dios, que está suprimiendo la verdad de Dios. Deberíamos de ayudarles, apuntarles a conocer a ese Dios, ¿sí? Compartir de nuestra abundancia. Si Dios te ha bendecido, no seas egoísta. No es solo porque, no, es que yo trabajo y otros no. Es que yo soy inteligente y otros son tontos. Bueno, puede ser, ¿verdad? Que algunos, ¿verdad? Pero ¿quién te dio la inteligencia? Dios, ¿verdad? Dios, Israel. Sí. Dios lo ha dado. Leímos un versículo de eso, ¿verdad? En 1 Timoteo 6. Dios nos lo ha provisto con toda abundancia. No es mío, es Dios. Hermano, creer. Creer la palabra, ¿verdad? Creer la palabra. Lo que dice es cierto y podemos creerla, David. También. Sí, Dios nos ha dado todas las cosas con abundancia, ¿verdad? Dios hace que llueva, pero tú tienes que salir y plantar. Y luego tienes que salir y cosechar. Entonces hay que trabajar, sí. Hermanos, hay muchas cosas, ¿verdad, hermano? Una más. Servirle, ¿verdad? Josué, el orden. Sí, sí, Dios es un Dios de orden, debemos de ser personas de orden. A veces queremos ejercer soberanía sobre nuestras circunstancias, ¿verdad? Y a veces tenemos que estar quietos. La hermana Heather tuvo que estar quieta por varias semanas, ¿verdad? Con el embarazo. Y a veces Dios quiere que estemos quietos. Puede ser una doctrina muy fría o muy intelectual, pero debería ser una doctrina muy personal en nuestros corazones. Ok, vamos a orar y darle gloria a este Dios. Padre, qué maravilloso eres. Qué maravilloso eres.
Tú has creado todas las cosas. Y siendo creador, te has acercado a nosotros, que somos hormigas en tu presencia, y nos has amado, nos has creado para tu gloria, y tú sostienes providentemente el mundo, gobiernas soberanamente y nos ayudas misericordiosamente. Y Señor, nos levantamos y te decimos, grande eres tú. La tierra está llena de tu gloria. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.